Buenas noches a todos. Los invito a que busquen Hebreos capítulo 11. Es un pasaje muy conocido porque habla de los héroes de la fe que han existido aquí en la palabra de Dios, ¿no? En el capítulo 10, versículo 38, antes de entrar a Hebreos 11, dice, más mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, la fe es muy importante y a Dios le agrada que tengamos fe en Él, ¿no? Y no somos de los que vamos a retroceder, porque debemos confiar en Él. Pero a veces hay circunstancias difíciles en nuestras vidas, ¿no? Que nos hacen como temblequear nuestra fe en momentos difíciles de urgencia, y a veces Dios se demora, ¿no? Y por eso es importante el capítulo 11, porque allí habla de varios hombres que pasaron dificultades grandes, pero tuvieron fe en Dios. Y siempre la palabra que más se repite es por la fe, en el 3, en el 4 por la fe, en el 5 por la fe, en el 4 también por la fe, y habla de cada uno de estas personas. Siempre que hay fe, hay una acción, ¿sí? Y eso lo muestra acá. Dice en el versículo 4, por la fe, Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces vemos que Abel, ¿por qué ofreció a Dios lo que ofreció? Un sacrificio, porque tuvo fe en Dios y lo hizo con agrado. Lo que no pasó con Caín, ¿no? Caín lo hizo diferente. Y dice que Dios se desagradó de ese sacrificio, ¿no? En el 5, dice, por la fe, en Jonó, ¿qué hizo? Fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Aquí entra una palabra importante, agradado. Agradado a Dios. Cuando tenemos fe, Dios se agrada. Y él fue llevado, ¿no? Fue un rapto. Aquí nos muestra el rapto de la iglesia también, ¿no? Va a ser raptados. Así sucedió con Enoc, con la iglesia igual. Y el 6 dice, y sin fe es imposible agradar otra vez a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en que Él existe y que es remunerador de todos los que le buscan. Entonces, la fe, cuando yo creo en Dios o actúo según la fe con Dios, Dios se agrada. Y como se agrada, Él me remunera, me ayuda. Hay un resultado de parte de Dios hacia uno, ¿no? Es importante esto. Entonces, el momento que yo, como muchas veces lo he hecho, que no confío en Dios, Dios se está haciendo desagradado, ¿sí? Y si Dios está siendo desagradado, no va a haber un buen resultado en lo que suceda. Porque si yo creo en Dios, Él se agrada y hay un resultado de parte de Dios. Entonces yo mismo puedo limitar muchas cosas de parte de Dios que me quiere dar porque yo no le estoy agradando, porque no tengo fe. En el 7, por la fe, Noé, ¿qué pasó? Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia
que es según la fe. Entonces Noé empezó a construir un arca, un barco grande, ¿no? Tuvo que ser como un transatlántico de los que vemos hoy en día. Dicen que así era el tamaño para meter todo lo que tenía que meter, ¿no? Y vivir allí la familia. Y se burlaban porque nunca había llovido. Él les decía, va a llover y esto se va a inundar. Y la gente no hacía caso y dice que vivían como siempre viviendo, ¿no? Tranquilos en sus casas y se burlaban de él. Pero llegó un momento que empezó a caer gotas, gotas, gotas y se inundó todo, ¿no? Como conocemos la historia. Entonces, ¿qué pasó con el arca? Se levantó y el resto de gente se ahogó. Entonces, Dios le ordenó que hiciera eso, un arca, ¿no? Y Noé empezó a hacerla. Siempre la fe trae una acción, ¿no? Ahí también hubo la acción. Si Noé no hubiera hecho eso, no estaría aquí siquiera ni ninguno vivo de la raza. El 6, por la fe Abraham al ser llamado, ¿qué dice? Obedeció. Entonces la fe me lleva a una acción que es obediencia. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es increíble salirse de su sitio de vivienda y me voy con mi familia tiene que irse conmigo y ¿para dónde va? Le preguntarían a la familia, la esposa, los hijos. No sé, yo salgo. Dios dijo que tenía que irme. ¿Y para dónde? No, pues no sé a dónde voy, pero voy. ¿Sí? Así es la fe de Abraham fue, ¿no? Así nos dijera ahorita, salga y de Bucaramanga y coja esta carretera, pero ¿para dónde? Camine, hágale, sin saber a dónde va a ir uno, a dónde va a parar, ¿no? Es igual. ¿Sí será que lo haríamos? El 9, por la fe habitó como extranjero, Abraham, en la tierra que de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces él vivió como extranjero en una tierra y vivía en unas carpas. Él no tuvo propiedades, no tuvo nada, no le importó no tener nada, solo confiar en Dios. Hoy todas las personas quieren tener una casa y una muy buena casa, ¿no? Y ese es su anhelo máximo. Pero Abraham veía algo más allá de la tierra. Él veía un lugar celestial, que es el que debemos ver nosotros también. Un lugar celestial preparado para nosotros, ¿sí? Que va a darnos el Señor, ¿no? Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad sí es buenísima, porque la hizo ¿quién? Dios. ¿Tendrá alguna falla esa casa, ese sitio? Como las de acá que se entran las goteras, un temblorcito y se cuartea. No, allá no. Esa es la casa que debemos aspirar todos en vez de estar acá luchando por cosas materiales, ¿no? Que se van a acabar y nos iremos y queda todo acá. Allá nos va a recibir esa casa que construye Dios, ¿no? Y ahora habla de una mujer que es de Sara. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Entonces Sara, Dios le dijo a Abraham que tendrían un hijo, ¿no? Y esa promesa duró ¿cuántos años? 25 creo que fue, ¿no? ¿Y seremos capaces de esperar 25 años por algo? Por una promesa que así como esta, y ella era estéril, ya no tenía la edad, tenía 90 años, imposible tener
un hijo a esa edad, ¿no? Y Abraham tenía 100, ¿no? Entonces, como vemos, la fe nos lleva a una acción, ¿no? Pero vayamos a otro caso, vayamos al 36. Esta fe es más diciente, digámoslo así. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, como Isaías y Jeremías, ¿no? Y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Entonces, estas personas experimentaron cosas muy fuertes. Imagínense ser aserrado, ¿cómo será eso? De doloroso, ¿no? Empiezan a uno a cortarle los miembros vivo, sin anestesia, porque en esa época no había ni anestesia. Y no les importaría eso, ¿no? Sino matarlos. Pero lo importante de esas personas es que no eran dignos, este mundo no era digno, por eso Dios permitió eso para que se fueran de este mundo. 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Muchos de ellos no recibieron promesa. Por ejemplo, Abraham, él no conoce su familia, que somos nosotros, ¿no? Bendiciones de todas las naciones, que iba a ser una nación grande. Y él no vio eso, ¿sí? Pero lo creyó. Y así muchos ejemplos más, ¿no? No recibieron la promesa, no la palparon, la creyeron, pero no la palparon, digámoslo así. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces Dios permitió todo esto para que nosotros fuéramos beneficiados en nuestra fe, contándonos este capítulo 11 de todas estas personas que tuvieron esta clase de fe, ¿no? O sea que cuando uno, como humano débil que es uno, esté como luchando para sostenerse en la fe, es bueno leer este pasaje de este capítulo 11, para que así podamos ser fortalecidos y recordarnos que muchas personas han tenido dificultad. Ser cristiano no nos exime de tener dificultades, ¿no? Hasta la muerte podemos llegar, ¿no? Por nuestra fe. Y muchas iglesias dicen casa, carro y beca va a tener con el Señor Jesús. Eso no es cierto. Ese no es el Dios que habla la Biblia. Si es la voluntad de Dios, sufriremos alguna cosa. ¿Para qué? Para fortalecernos ¿en dónde? En nuestra fe. Porque la única forma de fortalecer nuestra fe es ¿con qué? Con dificultades, con pruebas, con enfermedades, por muchas situaciones, ¿no? Entonces, cuando estemos pasando situaciones difíciles es porque Dios nos quiere madurar en la fe. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor Todopoderoso, que nos permites aquí conocer a todas estas personas que fueron probadas y creyeron todo lo que tú decías a ellos. Gracias que son un gran ejemplo para nuestras vidas. Ayúdanos en momentos de dificultad, de pruebas, de enfermedad, a poder confiar en ti y recordar este pasaje, tenerlo en nuestra mente, guardarlo y usarlo cuando estemos en esta condición de debilidad. Y así seremos fortalecidos con la ayuda de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Gracias por
por amarnos tanto y permitirnos conocer más de ti. Y gracias por esa casa que has hecho, Señor, o que sigues haciendo en el cielo. Un sitio debe ser maravilloso, glorioso. No puede comparar con ninguna de lo que vemos acá. Si aquí vemos paisajes, sitios espectaculares y hay pecado, ¿cómo será allá donde no existe el pecado, la perfección total? Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.